Me llamo Lorena, y durante años pensé que lo peor que podía pasarme era quedarme sola. Nunca imaginé que lo verdaderamente peligroso sería estar acompañada por las personas equivocadas. Hoy quiero contarte cómo una simple caja, sellada con el nombre de mi suegra, cambió mi vida para siempre. Y cómo me obligó a enfrentar un secreto que llevaba años oculto en mi propia casa. Todo empezó la mañana después del funeral. No dormí en toda la noche. Mi esposo, Mauricio, se quedó en el cuarto contiguo, en silencio, como si quisiese evitar mirarme. Yo creí que estaba triste, pero ahora entiendo que lo que realmente tenía era miedo. Miedo de que yo descubriera todo lo que él había hecho. A las 7 en punto sonó la puerta. Era el abogado de la familia, el señor Adames. Un hombre alto, elegante, siempre con ese tono que hace sentir que uno está a punto de firmar su propia sentencia. Apenas lo vi supe que no venía por algo pequeño. Me pidió pasar a la sala, abrió su portafolio y colocó sobre la mesa un sobrecrema, grueso, con una cinta roja. Señora Lorena, dijo, con la voz casi temblando. Su suegra dejó instrucciones específicas, y esto es para usted. Yo lo quedé mirando, confundida. Para mí, no para su hijo, no para la familia, solo para mí. Mauricio apareció detrás, con el rostro pálido. Cuando vio el sobre, apretó la mandíbula como si estuviera viendo un fantasma. Eso debe ser un error, dijo él, muy rápido. Mi mamá nunca quiero decir, es raro. El abogado lo ignoró. Empujó el sobre hacia mí y añadió. Ella pidió que lo abriera sola, sin nadie más presente. En ese momento, yo sentí algo extraño, algo que me recorrió la espalda y me dejó sin aire. ¿Por qué mi suegra me dejaría algo en secreto? Ella nunca fue cariñosa conmigo. Me trataba bien, sí, pero con distancia, con una frialdad que nunca pude descifrar. Mauricio dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano para tomar el sobre, pero el abogado también lo detuvo. No puede tocarlo, Mauricio. Su madre fue muy clara. Mauricio retrocedió y vi cómo tragó saliva. No era tristeza. Era otra cosa. Era pánico. Me quedé ahí, con el sobre entre las manos, sintiendo el peso. No era solo papel. Había algo más adentro. Algo duro. El abogado me pidió firmar un documento y luego se fue. Mauricio se quedó mirándome como si esperara que yo hiciera algo, cualquier cosa, menos abrirlo. Loren, mejor déjalo para después. No estás bien. Y mi mamá, ya sabes cómo era, capaz dejó cualquier tontería. Pero su tono no era de preocupación. Era de súplica. Subí a la habitación, cerré la puerta con seguro, y abrí el sobre. Dentro había una carta. Y una llave pequeña, antigua, de esas que parecen sacadas de un joyero antiguo. La carta estaba escrita con la letra firme y elegante de mi suegra. Y decía, Lorena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Y también significa que es hora de que descubras la verdad sobre mi hijo. Sentí como se me helaban los dedos. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido. Esta llave abre la caja que guardé en mi habitación, en la parte más alta del armario. Lo que hay dentro no es un regalo. Es un secreto. Uno que tú mereces conocer antes de que sea demasiado tarde. La carta terminaba con una frase que me dejó paralizada. Perdóname por no habértelo dicho en vida, pero Mauricio nunca te dijo quién era realmente. Doblé la carta con las manos temblorosas. ¿Quién era realmente? ¿Qué significaba eso? Yo lo conocía desde hacía 8 años. Compartíamos casa, cama, vida. ¿Qué podía ocultarme? Guardé la carta en mi bolsillo, tomé la llave y bajé al cuarto que antes perteneció a mi suegra. La habitación todavía olía a su perfume suave, ese olor que siempre me pareció tan frío, tan distante. Busqué en el armario, y ahí estaba, una caja de madera oscura, muy vieja, con un pequeño cerradura dorada. Antes de abrirla, escuché pasos. Eran suaves, pero los reconocería en cualquier parte. Mauricio. Golpeó la puerta. ¿Qué haces ahí? Lorena, abre. Pero no abrí. Metí la llave y giré. La cerradura hizo un clic que retumbó como un trueno en mi pecho. Levanté la tapa lentamente, y lo que vi hizo que la sangre dejara de circularme por un segundo. Había fotografías. Muchas.
Demasiadas. Mauricio, pero no solo. Mauricio con otra mujer. Mauricio entrando a un hotel. Mauricio entregando dinero. Mauricio saliendo de un departamento desconocido. Mauricio con la misma mujer, durante años. No era una aventura. Era una doble vida. Y entre todas las fotos, había algo más. Un documento. Un certificado de nacimiento. Y debajo, un expediente médico. Con un nombre que jamás había escuchado. Pero que tenía el apellido de mi esposo. Mi esposo tenía un hijo. Un hijo que nunca me mencionó. Un hijo que su madre sabía que existía, pero yo no. Mientras pasaba las páginas, solo escuchaba a Mauricio golpeando la puerta con fuerza. Lorena, abre ya. No quiero hablar aquí. Ábreme. Había desesperación en su voz. No era enojo. Era miedo. Miedo de que yo viera exactamente lo que tenía entre las manos. Me quedé ahí, quieta, temblando. Mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero todavía faltaba lo peor. Porque al final del expediente, en un recuadro, había algo escrito a mano por su madre. Un mensaje para mí. Sé que esto no es lo más grave. La verdadera verdad está en mi diario. Si estás leyendo esto, búscalo. Está escondido en el cajón falso de mi tocador. Mi respiración se cortó. Un diario. Un secreto más profundo. Una verdad aún más oscura que fotos, mentiras y un hijo oculto. Cerré la caja y la apreté contra mi pecho. Mauricio golpeó una última vez. Lorena, por favor, no abras nada más. Y ahí lo entendí. Lo que fuera que su madre quería que yo descubriera. Era algo que Mauricio no estaba dispuesto a dejar salir. Algo que podría destruir todo. Incluso, ponerme en peligro. Cuando escuché la llave del lado de afuera intentando entrar, supe que no tenía tiempo. Tomé la caja, la carta, la llave, y corrí hacia el diario. Y ahí termina esta parte. Porque lo que encontré después, lo que realmente decía ese diario, no era solo un secreto. Era una advertencia. Una confesión. Y un peligro que ya no podía detenerse. No sé cómo logré cerrar la puerta con seguro antes de que Mauricio entrara. Apenas recuerdo correr hacia el tocador, abrir cada cajón buscando algo que no sabía cómo iba a encontrar. Mi respiración era un desastre, entrecortada, temblorosa, como si mi propio cuerpo quisiera detenerme. Pero había algo dentro de mí que decía, sigue. Aunque duela. Aunque te destruya. Sigue. El tocador tenía 3 cajones. Los abrí uno a uno, vaciando maquillaje, pañuelos, cartas viejas, perfumes secos. Nada parecía fuera de lugar. Nada que insinuara un cajón falso o un compartimiento secreto. Pero la carta lo decía. Estaba ahí. Tenía que estar. Detuve mis manos y me obligué a respirar. Observé el último cajón. El fondo se veía demasiado nuevo comparado con el resto del mueble. Golpeé suavemente con los nudillos. Sonó hueco. Ahí era. Metí las uñas en la orilla, empujé hacia arriba, y el fondo se levantó apenas unos milímetros. Lo suficiente para tirar de él hasta que se desprendió. Debajo, había un pequeño cuaderno de tapa dura, negra, sin título. El diario. En cuanto lo tomé, escuché el ruido de la cerradura de la puerta. Mauricio estaba tratando de forzarla desde afuera. Lorena, abre. No quiero hacerte daño. Solo necesito hablar contigo, por favor. Su voz era extraña. No sonaba como él. Sonaba, descompuesto. Como si una parte de su máscara se hubiera desprendido. Guardé el diario bajo mi blusa y salí por la puerta que daba al pasillo del fondo. Sabía que Mauricio no recordaba esa salida, porque su madre siempre cerraba con llave ese lado, y solo yo había ido allí a limpiarlo. Corrí hacia la escalera y bajé hasta el sótano. Ahí nadie me buscaba nunca. Encendí la pequeña lámpara y abrí el diario. La primera página tenía la letra de mi suegra, fina, elegante, perfecta. Si estás leyendo esto, Lorena, es porque yo ya no estoy allí para protegerte. Me quedé helada. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De quién? Pasé la página. Sé que estás confundida. Sé que mi hijo te ha mostrado una cara que no es real. Y aunque me duele decirlo, Mauricio nunca fue el hombre que creí haber criado. Mis manos temblaron. Mauricio siempre tuvo 2 vidas. Una para el mundo, y otra,
mucho más oscura, para sí mismo. No siempre fue así. De niño era dulce, atento, sensible. Pero algo cambió cuando cumplió 18. Algo que nunca me quiso contar. Pero yo lo descubrí, a través de las mentiras, de los horarios que no cuadraban, de los secretos en su teléfono. Avancé en el diario. Cada palabra latía como un golpe. Durante años lo seguí. Sí, lo seguí. Porque sabía que algo no estaba bien. Y descubrí cosas que preferiría haber ignorado. Mujeres. Muchas. No solo amantes, relaciones enteras que mantenía en paralelo. Relaciones donde él era un hombre distinto, más frío, más controlador, más peligroso. Mi suegra seguía. Una de esas mujeres quedó embarazada. Ella no sabía que él estaba casado. Mientras tú lo esperabas en casa, él visitaba a esa otra familia. No fue hasta que la mujer enfermó que me enteré de la existencia del niño. Un niño que él nunca quiso reconocer públicamente. Mi garganta se cerró. El niño oculto. El certificado. Las fotos. Todo empezaba a encajar, y dolía más de lo que podía soportar. Seguí leyendo. Te preguntarás por qué no te lo dije. ¿Por qué te dejé casarte con él? Y créeme que intenté impedirlo. Intenté decirte la verdad. Pero Mauricio siempre se adelantaba. Manipulaba. Controlaba. Él no quería perderte. No por amor, sino porque tú representabas algo para él. No sé si era estabilidad, fachada, poder, pero eras necesaria para su segunda vida. Mi suegra continuaba. Lo más delicado, lo que realmente debes saber, es que Mauricio no soporta perder el control. Cuando siente que algo se le escapa, se vuelve impredecible. Y peligrosa eres tú, Lorena. Porque él sabe que tú eres la única persona capaz de destruir su imagen. Sentí un escalofrío profundo. Yo, peligrosa para él. Él, peligroso para mí. La siguiente línea estaba subrayada. Si estás leyendo esto, no le digas nada. No lo enfrentes. No confíes en su calma. Sal de la casa. Justo en ese momento, el sótano quedó en silencio. Demasiado silencio. Mauricio ya no estaba golpeando puertas. Ya no estaba llamándome. Eso era peor. Mucho peor. Cerré el diario, lo guardé entre mi ropa y apagué la lámpara. El silencio seguía ahí, como si alguien estuviera conteniendo la respiración junto a mí. De pronto, escuché pasos, pero no en el piso superior. No. Provenían justo encima del sótano, donde no había habitaciones. Era el área del cuarto de herramientas. Pasos lentos. Pesados. Controlados. Mauricio sabía que yo estaba escondida. Me estaba rodeando. Esperando a que cometiera un error. Respiré profundo. Tenía que salir. No podía quedarme ahí encerrada. Fui hacia la ventana pequeña del fondo. Era diminuta, pero si doblaba el cuerpo podía pasar. Quité la rejilla con todo el cuidado del mundo. Solo tenía un tornillo suelto. Probablemente lo había dejado así sin querer meses atrás, y ahora me estaba salvando. Mientras me preparaba para pasar, escuché la voz de Mauricio desde el piso superior. Lorena, sé que estás leyendo las mentiras de mi mamá. Mentiras. Incluso ahora, quería tener control del relato. No tienes por qué asustarte. Baja, hablemos. Yo te explico. Explico. Así llamaba a manipular. Los pasos se acercaron más. Ahora estaban sobre mi cabeza. No tuve más opción. Me escurrí por la ventana, raspando mis brazos contra el borde de cemento, y caí en el jardín trasero. La noche estaba fría, húmeda, y silenciosa. Me escondí detrás de un arbusto grande. La ventana del sótano estaba abierta. Mauricio no había notado que escapé. Lo vi por la ventana de la casa, pasando de un cuarto a otro. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, desesperados. Entonces se detuvo. Miró directamente hacia el jardín. Hacia afuera. Como si supiera que yo estaba viéndolo. Y sonrió. Esa sonrisa, no era de él. Era algo retorcido. Como si finalmente estuviera mostrando su verdadero rostro. Lorena. Susurró a través del cristal. No puedes irte sin hablar conmigo. Me quedé quieta. No respiré. No parpadeé. Pero él siguió hablando. Te prometo que no te voy a hacer nada.
Solo quiero aclarar las cosas. Yo no soy el monstruo que mi mamá escribió. Ella no entendía lo que yo necesitaba. Pero tú sí. Tú siempre lo entendiste. Necesitaba. Esa palabra me revolvió el estómago. Vuelve adentro, por favor, dijo, con una voz casi dulce. Una voz que durante años me había tranquilizado, me había engañado, me había dormido. Pero ahora, sonaba mortal. Me quedé detrás del arbusto, esperando que se alejara. Pero no lo hizo. Se quedó quieto, mirando el jardín como si supiera que en algún lugar, muy cerca, yo estaba escondida. Tuve que moverme. Rápido. Gateé hacia la parte lateral del jardín, donde la cerca tenía una tabla rota. Logré pasar hacia la calle. Y cuando llegué a la acera, escuché algo que me detuvo en seco. Una voz. La voz de una mujer. Lorena. Me giré. Era una mujer joven. Tal vez 30 años. Pelo negro, recogido, ojeras profundas. Parecía agotada. La reconocí de inmediato. Era la mujer de las fotos. La madre del niño oculto. Ella dio un paso hacia mí, con la voz quebrada. Tú, eres la esposa, ¿verdad? Necesito hablar contigo. No puedo seguir callando. Él sabe que yo sé demasiado. Sentí que el mundo entero se detenía. Ella sabía. Mi suegra sabía. Y ahora, yo también. Pero Mauricio sabía que las tres estábamos conectadas. Y eso nos convertía en una amenaza. Una amenaza que él no iba a dejar escapar tan fácilmente. La mujer se acercó más, temblando. Lorena, hay algo más. Algo que tu suegra no alcanzó a escribir en ese diario. Algo que Mauricio hizo, antes de que tú llegaras a sus vidas. Algo que te involucra sin que lo sepas. Su mirada se llenó de miedo. Y si no te lo digo hoy, quizás ya no tenga oportunidad de decírtelo. La noche se volvió más fría, el aire más pesado, y el peligro, más real, porque lo que ella estaba a punto de contarme, iba a cambiarlo todo. La mujer estaba frente a mí, temblando. Sus ojos tenían esa mezcla extraña de miedo y urgencia que solo aparece cuando alguien está a punto de revelar algo que puede destruirte, o salvarte. El viento frío de la noche movía su cabello suelto y por un momento pensé que tal vez yo estaba soñando, que nada de esto era real, que en cualquier momento iba a despertar junto a Mauricio, escuchando su respiración tranquila, ignorando que debajo de esa calma había un abismo. Ella me miró como si buscara permiso para hablar. Yo apenas pude asentir. Mi nombre es Ana, dijo finalmente. Yo, lo conocí hace 5 años. Antes de que tú y él se casaran. 5 años. Mauricio y yo teníamos 8 juntos. Eso significaba que al menos 3 de esos años, él llevaba una vida paralela con ella. Y ella continuó. Al principio, él era encantador. Atento. Dulce. Me hacía sentir que yo era la única. Pero todo cambió cuando quedé embarazada. La forma en que lo dijo me atravesó el pecho. Ella bajó la mirada, apretando los puños. Él no quería que yo tuviera al niño. Me rogó, me manipuló, me prometió cosas que nunca iba a cumplir. Cuando vio que no me rendía, empezó a volverse otra persona. Frío, distante, controlador. Y un día, desapareció. Un silencio denso cayó entre nosotras. Yo no sabía que estaba casado. No sabía nada de ti. No sabía nada de su familia. Lo descubrí cuando su madre se acercó a mí. Ella era, dura, sí, pero justa. Y cuando supo que el niño existía, quiso ayudarme. Me dio dinero, me dio apoyo, y me advirtió. Yo sentía que cada palabra me dejaba sin aire. Su madre me dijo que tú eras buena, que tú no sabías nada, que tú no tenías la culpa. Y me pidió que no te involucrara, al menos, no todavía. Ana se llevó una mano al rostro, limpiándose una lágrima. Pero ahora, él sabe que tú encontraste todo. Y yo, también estoy en peligro. Un ruido fuerte sonó detrás de nosotras. Ambas nos sobresaltamos. Miramos a los lados, pero no vimos nada. O eso pensé. Ana se pegó más a mí, y su voz se volvió apenas un susurro. Todavía no te dije lo principal. Lo que tu suegra descubrió, y lo que él me obligó a callar. Sentí un temblor recorrerme la espalda. Lo que hizo, antes de conocerme.
Antes de ti. Antes de todo. Ella respiró hondo y me miró directamente a los ojos. Él tenía otra vida incluso antes de ti. Mi estómago se cerró. Hay otra mujer, continuó. Una mujer que desapareció hace años. Y tu suegra. Creía que Mauricio tenía algo que ver. Pero nunca pudo demostrarlo. El corazón me golpeaba el pecho. Todo mi cuerpo gritaba que corría peligro. Pero yo no me moví. Ana siguió hablando, cada palabra más pesada que la anterior. Tu suegra investigó mucho más de lo que te imaginas. Ella sabía que él mentía. Y sabía que esa mujer no se fue por voluntad propia. Dijo que Mauricio tenía un patrón. Que cuando una mujer se le escapaba, él se volvía impredecible, obsesivo, capaz de cualquier cosa. Yo escuchaba mi respiración, rápida, rota. El mundo alrededor parecía encogerse. Ana miró hacia las ventanas de mi casa, y su rostro cambió de pronto. Sus ojos se abrieron de par en par. Lorena, él está ahí. Giré la cabeza lentamente. Y sí, Mauricio estaba en la ventana. Parado. Mirándonos. Sin moverse. Sin parpadear. Pero con una sonrisa. Una sonrisa helada. Como si hubiera estado escuchando cada una de nuestras palabras. Como si hubiera estado disfrutando el miedo. Ana me tomó del brazo con fuerza. Tenemos que irnos, susurró. Pero cuando dimos un paso atrás, Mauricio abrió la puerta principal. No salió corriendo. No gritó. No se mostró furioso. Lo que hizo fue peor. Salió lento. Con calma. Como un depredador que sabe que la presa está acorralada. Lorena, dijo con una voz suave, demasiado suave. ¿Por qué estás huyendo? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué te está diciendo? Ana apretó mi brazo más fuerte. No contesté. No podía. Mi garganta estaba cerrada. Mauricio dio un paso más hacia nosotras. Mi amor, no tienes que tener miedo. Yo nunca te haría daño. Nunca. La palabra retumbó en mi cabeza como una mentira repetida 1000 veces. Ana se adelantó un poco y levantó la mano. No des un paso más, le dijo. Ya basta, Mauricio. Ya sé lo que hiciste. Y tú sabes que tu madre dejó pruebas. Mauricio se detuvo. Su rostro perdió la sonrisa por un segundo. Y luego volvió, más tensa, más forzada. ¿Pruebas? Repitió. No hay pruebas de nada. Ana respiró hondo, temblando. El diario. Ella escribió todo. Y Lorena lo tiene. Ese fue el momento exacto en que Mauricio dejó de fingir. Su mirada cambió. Ya no había dulzura, ni calma, ni encanto. Solo una frialdad absoluta, peligrosa, casi inhumana. Y dio un paso hacia mí. No hacia Ana. Hacia mí. Porque yo era la amenaza más grande. Mi corazón dio un salto. Ana tiró de mi brazo. «Corre», susurró. Y corrimos. No sé cómo mis piernas se movieron tan rápido. No sé cómo logramos alejarnos de la casa sin caer, sin mirar atrás, sin dejar que el miedo nos paralizara. Solo escuchaba los pasos de Mauricio detrás, no corriendo, no gritando, caminando, siguiéndonos. A su ritmo. Sin prisa. Como si supiera que tarde o temprano nos iba a alcanzar. Ana y yo doblamos por la esquina, respirando con dificultad. Vamos a mi carro, dijo ella. Está a 2 cuadras. Si llegamos allí, podemos ir a un lugar seguro. Pero justo cuando estábamos cruzando la calle, el sonido de un motor nos hizo detenernos. Un auto negro dobló lentamente. Las luces nos iluminaron de frente, cegándonos por un segundo. Ana me tomó la mano. Ese no es mi carro, dijo. El auto se detuvo justo frente a nosotras. La ventana se bajó. Lentamente. Mi corazón casi se salió de mi pecho. Pero no era Mauricio. Era un hombre mayor. Con una carpeta en la mano. Y un rostro que yo ya había visto antes. El abogado. El mismo abogado que entregó la carta esa mañana. Nos miró a ambas con una expresión grave, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Suban, dijo simplemente. No tenemos mucho tiempo. Ana dudó. Yo también. El abogado insistió. Su suegra me pidió que las protegiera si las cosas llegaban a este punto. Y créanme, ya llegaron. Sentí que mis piernas temblaban. Miré hacia atrás.
Mauricio doblaba la esquina a lo lejos, caminando, sonriendo, sin miedo a nada. Ana abrió la puerta del auto. Yo la seguí. El abogado aceleró. Durante unos minutos, nadie habló. Solo escuchaba el motor y mi corazón desbocado. Finalmente, el abogado rompió el silencio. Hay algo que aún no saben, dijo. Algo que su suegra descubrió, y que nunca pudo entregarme en vida. Pero ella dejó instrucciones. Y ese documento no puede caer en manos de Mauricio. Ana se inclinó hacia adelante. ¿Qué documento? El abogado nos miró por el retrovisor. Uno que revela quién es realmente Mauricio. Y lo que hizo, antes de conocerlas a ustedes. Sentí un escalofrío recorrerme entera. ¿Dónde está ese documento?, pregunté. Él apretó el volante. En un lugar donde nadie ha buscado todavía. Pero tendremos que ir con cuidado. Él no se va a detener. Ana se estremeció. ¿Qué significa eso? El abogado respondió con voz baja, casi un murmullo. Significa que Mauricio no es quien ustedes creen. Y que su suegra estaba muy cerca de descubrir algo que él no podía permitir. El auto siguió avanzando por la carretera oscura, perdiéndose entre las luces distantes de la ciudad. Yo miré por la ventana, con el diario apretado contra el pecho, sin saber si la verdad que íbamos a encontrar iba a salvarme, o terminar de destruir todo lo que yo creía conocer. Y mientras el auto se alejaba, vi el reflejo de Mauricio en un retrovisor lateral, parado en la esquina, mirando hacia donde nos habíamos ido, sin moverse, como si supiera exactamente dónde nos iba a encontrar después. Y la noche apenas estaba comenzando. No dormí casi nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Diego acariciando la mejilla de mi hermana. Era como una espina clavada en el pecho, empujando cada vez más hacia adentro. Y, sin embargo, lo que más me atormentaba no era él. Era ella. Sofía. Mi hermana. Mi sangre. Desperté antes del amanecer con una sensación de urgencia que no lograba explicar. El silencio de la casa era tan profundo que parecía que algo estuviera a punto de romperse. Preparé café, pero ni siquiera pude beberlo. Mis manos temblaban demasiado. Había llegado el momento de terminar con ese infierno, de una forma u otra. A las 7 de la mañana, Sofía bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Vestida con uno de mis suéteres, con el cabello recogido y una expresión casi tranquila. Me miró unos segundos, como evaluando qué versión de mí encontraría ese día. ¿Dormiste?, preguntó, sirviéndose café sin esperar respuesta. No mucho, respondí. Y ella sonrió. Una sonrisa que no era suya. O, al menos, no la que yo había conocido durante toda mi vida. Se sentó frente a mí con una lentitud calculada. Había algo en su mirada que me hizo retroceder mentalmente, como si fuera yo la intrusa en mi propia casa. Sé lo que viste, dijo por fin. No respiré. ¿Vas a negarlo?, le pregunté. Ella soltó el aire y dejó la taza de café a un lado. Lorena, tú no entiendes. Esto no es lo que crees. Entonces, ¿qué es? Mi voz sonaba más rota de lo que esperaba. ¿Qué demonios es? Y ahí vino la frase que nunca me atreví a imaginar. Diego no te merece. Me quedé congelada. No supe si reír o llorar. ¿De verdad mi hermana estaba diciéndome eso? ¿Que mi esposo no me merecía, pero que ella sí? ¿Esa es tu excusa?, dije entre dientes. ¿Esa es la razón por la que metiste tu mano en mi matrimonio? Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, como si quisiera hablarme de algo serio, profundo, importante. Siempre has sido tan buena, tan correcta, tan confiable, tan perfecta. Sonó más como una acusación que como un cumplido. ¿Sabes cómo es crecer a tu lado? ¿Tener que vivir en tu sombra? ¿Ser la hermana que siempre queda detrás de ti? La miré sin entender. Sofía nunca había dado señales de envidiarme algo. Todo lo contrario. Siempre había sido libre, explosiva, espontánea. La que vivía sin pedir permiso. Yo era la que se esforzaba el doble para mantener todo en orden. Y entonces aparece Diego, continuó ella. Te mira como si fueras un cristal frágil, como si fueras lo único importante en la habitación. Te adora, te idolatra.
¿Alguna vez te detuviste a pensar cómo se siente estar al lado de eso? Ver cómo alguien da todo por ti, mientras tú ni siquiera lo notas. Sentí náuseas. Eso no justifica lo que hiciste, dije. No estoy diciendo que lo justifique. Estoy diciendo que lo explica. Mi mente gritaba. Gritaba tanto que no pude escuchar mis propios pensamientos. No supe si fue enojo, tristeza, traición o una mezcla tóxica de todo junto, pero algo en mí se quebró. Quiero que te vayas de mi casa. Hoy, dije finalmente. Por primera vez desde que comenzó la conversación, vi un destello de sorpresa en su rostro. No puedo irme, respondió, y el tono era tan seguro que me puso nerviosa. No todavía. No eres tú quien decide eso. Tú no entiendes, volvió a decir, como si fuese un mantra. Hay más cosas que no sabes. Dime una sola, repliqué. Sofía se quedó en silencio unos segundos. Luego levantó la mirada, con una expresión casi derrotada. Diego, me dijo que necesitaba tiempo, que quería hablar contigo, que no quería lastimarte. Pero tú y yo sabemos que tú eres muy frágil para manejar la verdad. El café se me fue por la garganta como ácido. ¡Qué verdad! Y en ese instante, justo cuando iba a hablar, escuchamos un golpe seco en la puerta de entrada. Los dos nos sobresaltamos. Sofía se quedó rígida. Yo me levanté de inmediato. ¿Estás esperando a alguien?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando en las costillas. Miré por la ventana lateral. No vi a nadie, pero la puerta tenía un sobre en el piso. Uno grueso, doblado de forma cuidadosa. Con mi nombre escrito a mano. Lo recogí con manos temblorosas. Sofía se acercó detrás de mí. ¿Qué es eso?, preguntó. Abrí el sobre. Y al sacar el contenido, sentí como el suelo desaparecía debajo de mis pies. Eran fotos. Fotos de Diego. Fotos de Sofía. Pero no las que había visto en la ventana. Estas eran distintas. Estas eran más antiguas. Mucho más antiguas. Y había una carta. Una carta escrita por Diego. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo seguir ocultando lo que pasó. No sé cómo decirte la verdad sin destruirte, pero necesito que lo sepas antes de que Sofía te lo diga a su manera. Mis manos sudaban. Mi respiración se volvió irregular. Dámela, dijo Sofía, intentando arrebatármela. No. La protegí contra mi pecho. Se acabó. Me alejé hacia la sala, con la carta en la mano. Ella me persiguió. Lorena, por favor, dijo con voz temblorosa. No entiendes lo que estás leyendo. Entonces explícame. La miré fijamente. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tenía miedo. Por primera vez la veía así, realmente asustada. Y entonces supe que el contenido de esa carta iba a cambiarlo todo. Mi matrimonio. Mi relación con mi hermana. Mi vida entera. Respiré hondo y abrí la carta por completo. Las últimas líneas parecían escritas con prisa, con desesperación. Necesito contarte lo que realmente pasó entre tu hermana y yo. No fue lo que Sofía te hizo creer. Y sé que después de leer esto, nada volverá a ser igual. Me quedé congelada. Sofía lloraba en silencio. Y cuando estuve a punto de continuar leyendo, el sonido de una llave entrando en la puerta rompió el silencio de la casa. Diego había llegado. Y el final ya no dependía solo de nosotras dos.